Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio, a esta transmisión. Es un gusto, es un privilegio contar con esta herramienta, ¿verdad?, que es la Internet. Y bueno, pues le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión y yo creo que va a ser de gran bendición. Yo quiero hacerles un comentario breve. Tenemos un número para que ustedes nos contacten para un comentario, una duda, alguna sugerencia o una petición de oración. Si tú tienes alguna necesidad por la cual quieres que oremos, este es el número que está apareciendo en pantalla, 271-122-2201. En este mismo número tú puedes llamar y se pone uno de acuerdo para que des precisamente también tu ofrenda, tu diezmo, tu promesa o tu primicia. Y bueno, yo quiero leerte una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Esta palabra viene en Malaquías 3:10 y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Yo creo que todos queremos esa bendición, ¿verdad? Que sobre y abunde. Y para ello, hermanos, pues sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, si cada uno lo hacemos, yo creo que esta palabra será realidad en nuestras vidas. Vamos a orar por este tiempo de los diezmos, de las ofrendas. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos y ayúdame a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde, mi Dios, te alabamos, Padre, te glorificamos y te exaltamos, Padre. Gracias, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, oramos a ti por este tiempo de darte, mi Dios, lo que te corresponde, Señor. Oramos por los diezmos, por las ofrendas, por las promesas y por las primicias, Padre. Bendice la vida de mi hermano, de mi hermana que va a ofrendar, que va a diezmar, mi Dios. Padre, también dice en tu palabra que usted ama al dador alegre. Te pedimos ser esos dadores alegres, que lo que te demos, mi Dios, lo demos con alegría y con gozo de corazón, Padre, pues sabemos que es para ti, que es para tu obra, que es para que la iglesia, ¿verdad?, igual siga avanzando. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pues es un privilegio, ¿verdad?, ser parte de esta obra, de la obra de Dios, la obra más grande que pueda existir. Y es por ello que una vez más te invito a que si tú tienes algo, una aportación, ¿verdad?, tu diezmo, tu ofrenda, tú la hagas llegar y te pongas en contacto a través del número que ya había aparecido en pantalla. Y gloria a Dios, hermano, preparemos nuestro corazón. Yo creo y estoy totalmente convencido que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Dios te bendiga. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, qué bendición es podernos encontrar a través de este espacio, a través de este medio. Seguimos agradecidos con el Señor por lo que Él hace, porque nos ha permitido continuar con estas transmisiones día con día, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de una palabra, de un testimonio, de un tiempo de alabanza, de agradecimiento a Él. Y pues bueno, yo creo que es muy importante recibir estos tiempos, esos momentos de unión como iglesia. Lo hacemos a través de un celular, de una pantalla, pero nos reunimos. Ahorita en este tiempo nos estamos reuniendo como uno solo para recibir un mensaje, para recibir una palabra de parte del Señor. Y te digo que es necesario porque si tú y yo nos ponemos a actualizar en cuanto a las noticias que se están viviendo ahorita, actualizarnos en cuanto a todo lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, podemos encontrar que más allá de esta contingencia sanitaria, más allá de esta pandemia de la cual pues se habla todos los días, nosotros vamos a encontrar noticias relacionadas con el caos que se está viviendo en las calles, con el desorden que se vive a través de una estructura social que parece desmoronarse, que parece terminarse, que parece llegar a sus límites. Y cada día nos vamos encontrando noticias, cada día nos vamos encontrando notas, nos vamos encontrando de información que creemos que ya no hay nada que lo pueda rebasar, nada que pueda
superar esa realidad, como quien dice. Y parece como ficción, pero finalmente es la realidad que cada día estamos afrontando. Una realidad dura, una realidad que a veces nos llega a parecer hasta increíble que sea así. Pero es lo de cada día, hermano, hermana, persona que me escuchas. Y es precisamente la importancia que tiene el acercarnos al Señor, el escuchar su voz, el estar atento a qué es lo que Él nos quiere decir. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitirnos en estos tiempos a ti que estás creyendo en el Señor? A ti que estás conociéndole o a ti que no le conoces, porque el Señor también tiene un mensaje para ti. Amén. Yo quiero referirme precisamente a un pasaje en Génesis 19:17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén, hermano, pues es así como yo te invito a que tú y yo pongamos este tiempo, hermanos del Señor, a través de esta oración. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que eres tú quien provee los medios, los recursos para estar en este lugar. Yo te pido que tú pongas entendimiento y sabiduría en cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra, que seas tú redarguyendo nuestros corazones, Dios, y que este mensaje no sea en el oír, Señor, sino también en el hacer para honrarte, para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido y te lo agradezco. Amén. Bien, hermano, pues es así como en la palabra nos da la advertencia de que los últimos tiempos serían precisamente como en los días de Noé. Estos últimos tiempos que estamos viviendo en Lucas 17:26 dice como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y si tú y yo ponemos a leernos cuál fue la vida de los hombres que vivían en los tiempos de Noé, en Génesis 6, no lo vamos a leer, pero si le puedes dar una leída en tu casa para que lo estudies, tú te vas a encontrar con un panorama muy similar a todo eso de lo cual estábamos hablando. Vivir una vida llena de violencia, una vida llena de perversidad, una vida llena de pecado, una vida en la cual, como dice ahí, solo se maquinaba maldad en los pensamientos, solo había perversidad, cosas desagradables delante del Señor. Y el Señor fue tanta su desagrado, fue tanto su dolor, que dice más adelante en el versículo 6 del capítulo 6, que el Señor se arrepintió. Dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Si tú y yo estamos hablando, o si tú y yo hablamos de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, entonces, ¿cuál será el sentir al ver todo esto que estamos viviendo? Al ver todo esto que tú y yo estamos pasando día con día, de ver la sociedad cómo se ha transformado. Ya nada nos puede sorprender. Con toda esta situación, eh, tú y yo también hemos de saber que en los tiempos de Noé, la gente que vivía de esta manera, la gente que vivía desagradando al Señor pagó un precio. ¿Y qué es lo que nos haría pensar que en este tiempo no pagaríamos un precio? Yo creo que tú y yo también debemos estar atentos a la trampa del enemigo, a cómo el Señor quiere interrumpir tu camino, qué es con lo que Él te quiere llevar, qué es con lo que Él te quiere llenar del mundo, qué es con lo que estás o estamos siendo cegados a través del enemigo. Debemos de tener mucho cuidado de no ser arrastrados por esa ola de violencia, esa ola de ira contra algún sector, ya sea pues el gobierno, la sociedad, muchas cosas. Y es bien difícil. Es muy difícil porque es más fácil para nosotros tomar partido, tomar y juzgar y hacernos de un frente, de un grupo. Y criticar ahora que estamos detrás de un celular, pues es más fácil, ¿verdad? Lanzar una crítica, ponernos a discutir con otros. Y pues mira, todo eso no nos va a llevar más que a nada, más que a formar parte
de este círculo de maldad. No es malo tener una opinión propia, pero no es agradable para el Señor tampoco enredarnos en ese, en ese giro de ira. Así que fíjate que esto es algo en lo que tú y yo debemos andar con mucho cuidado. Y esto es algo que se parece mucho de cuando hablaba en la palabra acerca de Lot. Tú conoces la historia de Lot, un hombre que también vivió en un tiempo de destrucción, vivió en un tiempo de pecado junto con su familia. Y pues el Señor a él precisamente le daba unas advertencias en esas situaciones, precisamente de lo que te quiero hablar en esta tarde, acerca de esas advertencias que el Señor quiere hacerte en este tiempo, en esta, en estos momentos de confusión en la tierra. Te lo leo en Génesis 19:17, lo dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo, pero era un hombre sin visión, un hombre con los ojos espirituales cerrados. Sin embargo, el Señor, solamente por amor, por misericordia a ese corazón justo de Lot, le lanza unas advertencias a través de este versículo que te estaba diciendo, que dice: escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en la llanura, escapa al monte y huye por tu vida. Si nosotros nos ponemos a estudiar el origen de la palabra escapar, escapar viene del griego malat, que significa preservar. El Señor nos invita a que nosotros extendamos esa vida. El Señor quiere cumplir su propósito en nosotros. El Señor tiene una misión para tu vida, hermano, hermana. Persona que me escuchas, el Señor tiene un propósito para tu vida, pero es necesario que nosotros sepamos preservar nuestra vida, entregarla a Él, a su voluntad, a lo que Él quiere que tú y yo hagamos, escuchar su voz, a decir: escapa, huye, no voltees atrás, permanece, persevera. En Proverbios 6:5 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Creemos en ocasiones que como cristianos no somos los protagonistas de esta situación. Creemos que nosotros estamos siendo resguardados por el Señor, y es verdad, pero sin duda el cazador no viene a cazar lo que ya tiene. El cazador viene a cazar lo que no tiene. Así es el enemigo. El enemigo viene por ti, porque si sabe que tú estás en las manos de Dios, el cazado es Él. Por eso le conviene que tú y yo estemos atrapados, que tú y yo estemos encerrados, que tú y yo estemos condenados en una vida de miseria, en una vida de pecado, en una vida de miedo, de duda, de todo esto, de volvernos de toda esta sintonía que lleva el mundo. Así que yo creo que es importante, como dice aquí en el libro de Proverbios: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Dice segunda de Timoteo 2:26: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Cuando el enemigo te sujeta con su lazo, resulta difícil escaparnos. Es por eso que Lot recibió esta primera encomienda. Dice en Génesis 19:17, lo que te estaba leyendo hace rato, que el primer punto que le dijeron es: escapa por tu vida. Porque a él le resultaba difícil dejar todo en medio de esa ciudad de pecado. Hablando de Sodoma y Gomorra, hablando de esta parte del dejarlo todo, a él le resultaba difícil. Por eso lo primero que le dijeron es: huye, abandona, deja, vete, libérate. Y es lo que a nosotros nos cuesta trabajo en ocasiones. Cuando tú y yo decidimos hacer una vida en Cristo,
escucharle, seguirle, buscarle, pero seguimos con las ataduras del pasado. Seguimos batallando con eso que lleva a lo mejor años y no parece mejorar. Parece incluso que ya hasta ya nos acostumbramos a vivir con ello. Y queremos alcanzar nuevas cosas, queremos que el Señor haga grandes obras, pero seguimos atados todavía. No hemos huido de ese pecado. Y es la primera encomienda que le daba Dios a Lot, precisamente porque él conocía que la única forma de que él comenzara es huyendo. Y esa es la instrucción que el Señor nos da en esta tarde a través de este mensaje. Hay que entender, hermano, que nosotros, como dice la palabra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo hemos sido llamados para ser embajadores del reino de Dios. Hemos sido no para ser partícipes de las corrientes de este mundo, de esta sociedad que está controlada por el enemigo. Dice en Mateo 6:21 que donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y es así como tú y yo tenemos la facilidad, hermano, de huir del pecado, de huir del enemigo, cuando nuestras riquezas, cuando nuestra fortuna está puesta en el Señor. Cuando no importa lo que tú y yo dejemos atrás, porque sabemos que el Señor tiene cosas mayores y mejores a la aparente fortuna, a la aparente riqueza, a la falsa riqueza. Y es ahí donde tú y yo debemos poner en balance qué es lo que estamos nosotros llenando en nuestras bolsas, de qué están llenas nuestros cofres, nuestros lugares para guardar, de qué lo llenamos, de cosas del mundo, eso que nos sigue atando al pasado. Es necesario que tú y yo hagamos un alto, una reflexión en ello y pongamos en manos de Dios lo que Él quiere hacer en nosotros, las riquezas de las que Él nos quiere llenar, y tendremos una mayor seguridad en Él, tendremos una mayor confianza en lo que Él ha de hacer en nuestra vida. Vivir en paz, vivir en armonía, en gozo, en la plenitud de saber que es Él quien toma el control, porque eso luego nos trae consecuencias eh, del creer que todo va a traer una consecuencia negativa. Ya muchos se quieren enyesar el brazo cuando todavía no se han caído, quieren andar con el paraguas cuando pues todavía no ha llovido. Y pues es importante que tú y yo reconozcamos al Señor, le demos ese lugar que Él se merece. ¿Por qué, por qué Abraham no tuvo que escapar por su vida? ¿Cuál fue la diferencia entre Lot? ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham? Abraham sabía que por muy cerca que él estuviera de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él no iba a ser tocado, él no iba a ser alcanzado por esa destrucción. Cuando tú y yo, así como Lot, cuando tú y yo nos envolvemos tanto con el mundo, cuando tú y yo empezamos a poner esas tiendas en tierra del enemigo y empezamos a habitar en ello, empezamos a correr peligro, empezamos a correr ese riesgo de ser alcanzados por la ira del Señor. Hay una diferencia entre Abraham y hay una diferencia entre Lot, hay una diferencia entre el hombre justo y una diferencia entre el hombre tibio, de ese hombre que quiere jugarle al audaz con el Señor, que no es frío ni caliente, como dice la palabra, que serán vomitados de su boca. Es necesario que tú y yo nos definamos en cuál tierra queremos vivir, porque sin duda seremos alcanzados por la ira de Dios o por su misericordia. Lot poco a poco, fíjate, Lot poco a poco fue arrastrado hacia Sodoma. Lot poco a poco fue arrastrado al pecado, y fue tanto que llegó un tiempo en que él pues estaba totalmente atesorando ese lugar, como más adelante lo vamos a ver. Por eso tuvo el Señor que decirle: huye y deja todo atrás,
todas sus riquezas, todo lo que tú has formado en esa tierra de perdición. ¿Qué es lo que tuvo que dejar Abraham? Pues no tuvo que dejar nada, porque él estaba lejos de esa ciudad de pecado. Cuando tú y yo decidimos seguir al Señor, cuando tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Dios, no importa lo mucho o lo poco que tengamos, el Señor siempre lo va a resguardar. Y eso es solo el principio, porque el Señor, como hace rato te decía, tiene pues grandes bendiciones para nosotros. Y de ahí tú y yo podemos entender y aprender que qué importante es estar rodeados de las personas que están en esa sintonía con el Señor, de fijarnos quiénes están a nuestro alrededor, de quiénes se alimentan nuestras conversaciones, de quién nos estamos apoyando al pedir un consejo, al pedir una palabra, al recibir una ayuda, al dar un mensaje. ¿Quiénes son las personas que están alimentando a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se está moviendo mi vida? ¿Qué es lo de lo cual me estoy rodeando? Y, y es importante en esa parte saber que no tan solo por lo que nos rodea, no es malo vivir eh, o convivir con personas que no tengan una misma fe como nosotros, sino es malo envolverse a tal grado de forjar o de formar esas riquezas en ellos, esas riquezas en amistades que tú sabes que no están siendo edificantes para ti, que están siendo destructivas, pero a la vez estás construyendo. Ahí tu corazón ya se está poniendo en esa amistad, en esa relación, en esa situación que sabes que no es agradable delante de Dios, porque sin duda alguna vez cuando tú y yo hagamos ello, vamos a ser alcanzados y vamos a ser probados por el Señor. Vamos a ser llamados a cuentas. Y qué mejor que estar como Abraham en tierra segura, en tierra firme, porque pase lo que pase, tú y yo vamos a estar en paz, tú y yo vamos a estar ahora sí que en tranquilidad ante cualquier prueba, ante cualquier lucha, no vamos a tener que huir. Amén, sino ser de bendición, así como fue Abraham, que intercedió por Lot. ¿Qué lado quieres, de qué lado quieres estar, hermano? ¿Del lado de Abraham? ¿Quieres estar del lado de Lot? O sea, del lado de la intercesión o del intercedido, del que tuvo que dejar todo. Yo creo que la respuesta es clara para ti y para mí. Todos quisiéramos estar en el lugar de Abraham. Y pues bueno, en esto te quiero leer Apocalipsis 3:16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es precisamente lo que te compartí hace un momento, en este versículo donde Dios nos manda a definirnos, tanto en su obra como para con Él. A veces frecuentamos tanto el mundo, a veces pasamos tanto de visita a esas tierras que ya parecemos de ahí, ya parecemos ahora sí que paisanos de esa tierra, ¿verdad? Esa tierra de maldad, esa tierra de pecado. Y Dios es precisamente lo que nos manda a definirnos, a que tú y yo tomemos un lugar que es un lugar con Él, no estar en medio, no hacer tibios para no pasar eh, por ese proceso de duda como lo pasó Lot. La compañía de Lot por un tiempo ya no fue agradable para Abraham, ni para Abraham de Lot. Hubo una separación cuando ellos tenían sus rebaños, pues finalmente Abraham pues decidieron separarse, cada quien decidió tomar un camino y le dijo pues vete por donde te plazca, y tomó el lugar pues ahora sí con mayor bendición Lot en ese tiempo, pero pues es necesario que tú y yo hagamos una separación al saber con quiénes nos estamos rodeando, al
al pensar con quienes nos estamos abriendo nuestro corazón, con quienes estamos abriendo nuestro pensar. La palabra es muy clara en Eclesiastés 7:26, dice, el que agrada a Jehová escapará, mas el impío quedará preso. Y escapar de la mano del enemigo, pero es una invitación que el Señor te hace a través de esta palabra. Y otra instrucción que daba en Génesis 19:17 es la segunda, dice, no mires atrás, no mires hacia atrás, dice, no mires tras de ti. La palabra mirar en el griego tiene un contexto muy particular, dice que es nabat, que significa considerar con placer o guardar con placer algo. Y en esta parte, hermano, yo creo que la Biblia es bastante legible cuando dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesucristo no tan solo se refería a aquellos que vuelven al pecado. Jesucristo no solo se refería a aquellos que han abandonado el camino. Jesucristo también se refería a aquellos y aquellas personas que estando sirviendo a Dios, a lo mejor estando siendo parte de un ministerio, siendo parte de un grupo, de una iglesia, tienen puesta su pensamiento, tienen puesta su imaginación incluso en cosas que son del mundo, en su vida pasada. ¿En qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Hubiera aprovechado mejor mi tiempo en el que estaba en el mundo. Y hay una serie de historias mentales, una serie de ideas, de fantasías que nos llevan a mirar atrás, que nos llevan a desear lo que antes se hacía. No es fácil de asimilarlo, no es fácil de, de recibirlo así, pero es una realidad, hermano, hermana. Es una realidad que vivimos muchas veces. El enemigo tiene tantas formas de atacar, el enemigo tiene tantas maneras en cómo persuadir, en cómo atarnos, en cómo estancarnos, y él lo sabe muy bien. Por eso lo hace a través de la nostalgia, lo hace a través de los recuerdos, lo hace a través del que hubiera pasado, y la mente trabaja. Tú sabes que la mente nos lleva a cualquier situación. Por eso te lo repito, dice, ninguno que ponga su mano en el arado y que mire atrás es apto para el reino de Dios. Tú y yo debemos de tener mucho cuidado con cuáles son nuestros pensamientos. Por eso es importante cuando nosotros oremos, pongamos en manos de Dios nuestro corazón y los pensamientos que salen de Él, porque todo viene del corazón, dice la palabra. Así que hay que entregarle nuestra vida al Señor por completo. Cada cada fantasía, cada pensamiento, cada idea que vengan y sean de parte de Él y que nos ayude a salir adelante. Si ese ha sido nuestro pensar, si ese ha sido nuestro mover, pues que sea Él quien ponga en nosotros la fuerza para no mirar atrás, porque esa fue una de las instrucciones que el Señor le decía a Lot: no mires atrás, no precisamente de voltear físicamente, sino de voltear en su corazón a todo aquello que había dejado, todo aquello que estaba dejando. No mires atrás, tú sigue adelante. Lo que pasó, yo te lo he de perdonar. El Señor dice que nuestros pecados los va a echar a la profundidad del mar y no se va a acordar más de ellos. Qué bendición, y pues esa es una muestra de su amor, es una muestra de su misericordia, de cómo el Señor obra en nuestra vida, cómo el Señor obra a pesar de, no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién hayas sido, no importa qué es lo que hayas pensado el día de hoy, hoy en la mañana, no importa qué situación hayas pasado hoy en la tarde, en tu casa, en la calle, no sé. El Señor de todo eso se olvida si tú lo pones en sus manos. Jesús sigue hablando a la iglesia.
Jesús sigue hablando a ese hombre viejo que muchas veces sigue morando en nosotros, a ese hombre que sigue estando ahí presente en muchas decisiones de las cuales nosotros tomamos, de las cuales no hemos todavía sido liberados. Por eso hay que ser sinceros con el Señor y pedirle que sea Él quien nos ayude a no voltear atrás, a continuar, a perseverar. La mujer de Lot, en cambio, recibió esta instrucción también de no mirar atrás, y pues ella sabía lo que dejaba, ella sabía lo que había puesto atrás en su vida, en toda esa riqueza, en toda esa fortuna que ella había amasado en Sodoma, y pues eso le costó mucho cuando ella puso sus sentimientos ante su vida, cuando ella puso sus sentimientos ante su salvación. Ella pues se perdió, ella fue destruida junto con todo el pueblo de Sodoma. Cuando tú y yo anteponemos nuestras emociones, lo que nos lleva a decisiones, nuestros sentimientos, lo que nos lleva a decisiones, antes que la voz de Dios, antes que la voluntad del Señor, no tenemos muchas opciones. El resultado que nosotros obtengamos de ello, pues no va a ser para nada favorable. Vamos a terminar mal, porque vamos a estar poniendo nuestra voluntad, nuestro deseo, ante lo que el Señor quiere. Porque el Señor ahí está haciendo una obra, el Señor ahí está trabajando en nosotros. Pero cuando nosotros, porque sentimos feo, porque es que, ¿qué van a decir? Es que me van a rechazar, es que mil excusas, mil pretextos, y no hacemos las cosas porque mi corazón me dice que no, porque mis emociones pues me dicen otra cosa. Y es ahí cuando tú y yo tenemos resultados que poco nos deberían sorprender. Es el Señor cuando obra, cuando el Señor hace, pues Él tiene lo mejor para nosotros. En Génesis 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Esto lo dice en Génesis 13:10. Y con esto quiero dar paso a esa parte en la cual el Señor nos da la tercera instrucción. La primera, que fue escapa por tu vida. La dos es no mires tras ti. La tercera es ni pares en toda esta llanura. Y como ahorita lo leímos, lo hizo una elección cuando salió de casa de Abraham. Él se dejó llevar por lo que sus ojos, por lo que su vista le decían. Vio la tierra fértil, vio toda la tierra predispuesta para su ganado, para hacer, yo creo que muchos proyectos que él tenía en mente en ese momento, y él se dejó llevar por esa primera impresión. Cuando el Señor nos da la instrucción de continuar, cuando el Señor nos da la instrucción de perseverar, no hay que quedarnos en el camino que nosotros nos agrada, hermano. No hay que quedarnos ahí cuando tú y yo estemos cómodos, cuando creamos o sintamos que aquí todo puede estar bien, cuando tú y yo tomemos decisiones en las cuales vayan en contra del Señor, cuando el Señor no te diga que tú puedes quedarte y hacerlo así como Él ha dicho. Yo creo que lo importante es continuar. Por eso es necesario que la oración sea una comunicación constante en nuestra vida con el Señor, para saber escuchar qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, qué es lo que Dios quiere de esa decisión que tú y yo estamos tomando en ese momento. Si tú y yo no estamos en contacto con Dios, si tú y yo no estamos en comunión con Dios, pues difícilmente vamos a alcanzar su voluntad, así como lo hizo Lot, que se dejó llevar precisamente por esos espacios verdes, por esos terrenos verdes, a diferencia de Abraham, que se quedó con el lado seco. Pero un cristiano que
pretende alcanzar la salvación debe saber o debe entender que no podemos andar por vista, sino tú y yo debemos andar por fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Cuando tú y yo escogemos algo por vista, cometemos muchos errores. Y yo creo que tú has, eh, tú has tenido alguna experiencia con ello. Yo muchas veces la he tenido y es algo que, que, que me ha dejado pues grandes lecciones. Y no solo es exclusivo de la palabra, la cultura popular lo dice, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Y es algo bastante cierto. Uno de los errores que, por ejemplo, cometió un hijo de Dios fue Sansón, precisamente cuando él eligió a una mujer muy hermosa, una mujer muy atractiva a su vista, a sus ojos. Sin embargo, esta mujer fue la que lo llevó a ser destruido. Él se dejó llevar por lo que veía, él se dejó llevar por lo visual y pues finalmente fue destruido. Y es una lección grande. Ahí lo podemos encontrar en Jueces 14. Ella puso su mirada en el mundo. Él puso su mirada en algo que no era parte de la voluntad del Señor. Es por ello que tú debemos de tener mucho cuidado sobre saber qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. No dejarnos llevar por esa primera impresión que a muchos, pues ahora sí nos ha dado lecciones y experiencias y como testimonio ahora, ¿verdad? Pero no sabemos también cuál sea el fin del enemigo para con ello. Por eso debemos de andar con mucho cuidado. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es por ello que la llanura es un lugar donde la mayoría prefiere estar, prefiere vivir, prefiere dejar sus posiciones, formar riquezas, crear su propia vida en ese espacio, porque le resulta cómodo, le resulta fácil. Un hijo de Dios no es propio de ese espacio. Un hijo de Dios, pues ya sabemos que implica vivir una vida difícil, implica vivir una vida de retos, una vida diferente a lo que el mundo quiere. Y claro que es una vida en paz, es una vida en gozo, en plenitud, pero siempre retándonos, siempre dejando atrás todo aquello que nos ata, todo aquello en lo cual pues resulta todavía un reto. Esa es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios y siempre viviendo en victoria. El Señor tiene el poder para sacarnos adelante, para ir adelante por sobre toda situación, por sobre toda dificultad y también por sobre toda caída. El Señor nos levanta. No importa qué es lo que hayamos pasado, no importa qué es lo que hayamos vivido. El Señor siempre nos da una segunda oportunidad para seguir adelante. Pero es importante que tú y yo no dejemos de pelear, no dejemos de vivir en esta constante lucha. Es por ello, por ejemplo, que en la primera guerra de los israelitas, o sea, en Éxodo, peleando contra el rey Amalek, la guerra mientras estaba se le dio prioridad Moisés a subir al monte y empezar la guerra espiritual, porque sabemos muy bien que la guerra espiritual es por sobre todas las cosas más importante. Cuando tú y yo tenemos ganada ese espacio, ese terreno de la guerra espiritual que es orar, que es clamar al Señor, que es ayunar, que es estar conectados a través de su palabra, pues ya no hay mucho de guerra. El Señor toma el control de esa situación. En Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El subir al monte implica estar en comunión con el Señor. Sí, vamos a vencer en el nombre del Señor. Sí, vamos a tener grandes victorias, pero va a ser como el Señor Jesucristo lo hacía. Dice que despidiendo a la multitud,
no importando pasar un día cansado, me imagino que era muy cansado atender a multitudes, a miles de personas. A pesar de eso, él dice ahí en la palabra que llegaba la noche y él se ponía en comunión, se ponía en contacto en ese monte con su Padre, se ponía en contacto con Dios a través de la oración. Por eso te digo que las victorias están seguras, pues es necesario que tú y yo subamos al monte a orar, a tener una comunión con el Señor, a no descuidarnos, a tomar ese tiempo como un tiempo de sinceridad, como un tiempo de batalla con el Señor, entregarle a Él esas cargas que tuvimos en el día, esos errores que cometimos hoy y decirle, Señor, ayúdame. Al final del camino, hermano, el Señor nos va a guardar. Al final del camino, cumplido ese versículo de Génesis 19:17, que dice, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Y termina, no sea que perezcas. Pero si tú y yo seguimos la voluntad del Señor, si tú y yo estamos dispuestos a que sea Él quien gobierne nuestra vida, a que sea Él quien tome las decisiones sobre nuestros proyectos, sobre nuestro nuevo día, que todos los días tenemos un nuevo día y que es necesario ponerlo en oración, Dios siempre nos va a proteger. Es su amor el que nos ha guardado hasta este tiempo y yo creo que es su misericordia por la que pues finalmente llegamos a otro día y estamos escuchando esta palabra. Pues es necesario que tú y yo perseveremos en su camino, en no detenernos, en no voltear atrás, a dejar esas cargas. Salmos 36:7, ya para terminar, dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Al final de toda esta carrera, al final de toda esta huida que tú y yo emprendemos durante periodos de la vida o durante toda la vida, como dice este versículo, todo ser humano haya refugio a la sombra de sus alas. Y es la promesa que Dios tiene para ti. Tú vas a encontrar refugio, no es necesario que sigas corriendo, no es necesario que sigas buscando otras alternativas. El único refugio lo vas a hallar a la sombra de las alas del Señor. Pues gloria a Dios, hermano, gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero orar antes de terminar este espacio y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar, a perseverar en su camino. Amén. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, porque nos vestimos, Señor Jesús, de tu gracia cada día. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Cristo, porque sabemos que tú has penetrado en lo profundo del corazón de cada uno de ellos y creemos, Señor Jesús, que esta palabra no ha de regresar vacía, Señor, porque hemos tomado decisiones que nos llevan a creer, a depositar nuestra confianza en ti, Señor, a huir, Señor, de todo aquel pasado que nos ata, que nos condena, Señor Jesús, y hoy reconocemos y sabemos que somos libres en tu nombre. Gracias te damos, Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Pues gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por tu visita a este espacio. Yo te invito a que todos los días nos sigamos reuniendo en punto de las 7:30 en este lugar. Los domingos a las 12 del día tenemos la transmisión del servicio de milagros. Y pues bueno, te dejo la invitación y que Dios te bendiga. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, le doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, le doy todo, confiando que tú harás
alzaré mis manos.